¿Qué tal, queridos hermanos de Dar Poder y Espiritualidad? Me pillan, la verdad, con una sensación de emoción porque tengo un nuevo interlocutor. Saben que llevo una racha de videos, un par de ya de meses haciendo videos únicamente con el señor Ona, el señor Betiona, pero hoy me acompaña otro personaje, otro tío grosso y vamos a hablar un poco, ahorita lo voy a pasar a presentar, sobre por qué el proyecto Venus no ha podido extenderse, no ha podido llegar al horizonte, al firmamento más alto, y bueno, por qué la propuesta del señor Fresco, pues co-creador del proyecto Venus junto con Roxanne Madow, si no mal recuerdo, no ha podido llegar a balanzarse a niveles pues que la gente realmente esté implicada en el proceso mismo del proyecto Venus. Bueno, me acompaña aquí sin más Isaac. ¿Cómo estás, hermano? Hola hermano, ¿cómo estás? Bien, qué gusto tenerte por acá. Sí, es un gusto tenerte también aquí. Ayer tuvimos una charla, él y yo pues casi estuvimos hablando, fue la primera vez que empezamos a hablar, casi una hora, hablando de todo y de nada, pero al mismo tiempo muy reconfortante. La verdad que fluyó bastante bien y me platicaba ese que ojalá lo hubiésemos grabado. Le digo, no pasa absolutamente nada. Podríamos haber sacado muchas cosas de ahí. Muchísimas cosas. Esta no va a ser una entrevista ni mucho menos. Vamos a intentar que sea una plática como si nos conociéramos de hace una década, cosa que no es así. Nos conocemos de hace un día, unas horas tal vez. Oye, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que conoces el proyecto Venus o la propuesta de Fresco? Pues desde el 2008, aunque Ujú. simplemente lo veía como algo, De no escape. sé, ¿cómo te puedo decir? Ujú. Pues como toda la cultura actualmente, ¿no? O sea, lo ves como algo a alcanzar, ¿verdad? Ujú. O por así decirlo, el paraíso con Ujú. guiones o en algunas otras formas de pensar. O sea, era muy diferente a como soy yo ahora. Os- Eh, Ajá. y a eso mismo tal vez como que me pidió a mí acercarme al proyecto en ese momento. Ujú. Entonces, por eso no tuve que pasar más cosas, más Claro. sucesos, más libertad tal vez también conmigo para poder abundar más en el proyecto. O sea que tú podrías decir que la propuesta del señor Fresco en cierta forma te transformó, te cambió la vida desde la perspectiva de que amplió la manera en que tú piensas ahora, a diferencia de cómo pensabas antes, el exponerte a su pues a su propuesta sobre todo, ¿no? Es que es esta sumatoria entre la tecnología y la cuestión de una nueva propuesta social, ¿no? Una nueva organización social, Sí, el comportamiento humano, el sí. comportamiento humano. Eso es bien importante. Ya hablamos mucho de eso, sobre la cuestión del entorno, y es fundamental. Pero antes de pasar a eso, que ya lo he hablado con Ona y ahorita si quieres lo repasamos, Muy bien. es, en tus términos, ¿tú por qué crees que en el proyecto Venus no pudo despegar como debería despegar? ¿Por qué la gente no le ha puesto la mirada aún? Lo que pasa es que las personas solamente pueden hacer lo que el entorno les permite. Ujú. No pueden de la nada absorber una idea o obtenerla así nada más. O una propuesta, un proyecto, como por ejemplo el proyecto Venus, Ajá. no les va a aparecer de la nada en sus cabezas o Ujú. el vecino va a empezar a hablar del proyecto. O va a gritar, Es, va a gritar a alguien que vende agua y se va a interesar de la nada, ¿no? sí, exactamente. Ujú. Muy buen ejemplo, sí, tienes razón. Ok. Oye, te quería mencionar, se hablaba de que hace unos años, bueno, antes de la muerte de Fresco, pues, perdón por el ruido, No, me parece que fueron 50 millones de personas ya estaban trabajando en el proyecto Venus. Es una estadística que me parece que saca Peter Joseph de Safe Gaze, que ajá. se la menciona a Fresco. O sea, nosotros decimos aquí que hay poca gente, pero haciendo una abstracción, pues ya es un número importante. ¿Tú qué opinas de esa cifra? 50 millones de personas que son sabedoras del proyecto. Pues no sé, porque
no te puedo responder muy precisamente porque sé de la separación que hubo de proyecto y Seikes, entonces tal Ajá. vez la estimación de esas personas fue una decepción tal vez, o fue, no, fue unos datos mal recopilados tal vez, Ajá. en donde esas 50 millones de personas conocían más bien el Seidges. Seikes, ajá, Ok. tanto el proyecto. Y pues es natural, o sea, el entorno así te lo permite, o sea, eh, tienen que pasar los sucesos que pasan Ujú. para que surja, ¿cómo te puedo decir? El ambiente propicio, un campo de cultivo, ¿no? Para que pueda surgir algo como el proyecto Venus. Es lo que el contexto ideal es lo que a lo que te refieres. Sí, Ok. porque o sea, un movimiento entró fluidamente, el movimiento de los negros, de los esclavos, Ujú. de derecho de las mujeres, ninguno de ellos, o sea, pero siempre hubo algo. ¿Sí me escuchas o Sí, tengo que no, hablar más? no te escucho perfecto. Si puedes hablar más fuerte, genial. Yo te escucho bien. Trato de hacer un silencio total para que te escuches mejor. Ajá. Pues, eh, como te decía, ningún movimiento entró fluidamente, o sea, esto lleva tiempo. Con el tiempo las personas van a optar por esta alternativa. Ujú. Y ¿cómo te lo puedo asegurar? ¿Cómo te lo puedo decir? Es porque hasta ahora nadie ha refutado. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo a prueba. Y precisamente el proyecto es eso, poner a prueba. No está Ujú. diciendo que va a funcionar No. sino que lo está constantemente poniendo a prueba y nadie ha podido Ajá. refutar la teoría, por así decirlo. Déjame poner en contexto a la gente. Miren, por ahí si ustedes, bueno, seguramente tienen o no tienen, no lo sé. Netflix hace un tiempo estuvieron lanzando el documental. No sé cuántos documentales ya hayan salido del proyecto Safe Gates. Ahí es un primer acercamiento porque en alguna entrevista escuché a Roxanne Madus que menciona sobre el proyecto de Peter Joseph como el brazo activista del proyecto Venus. Entonces estaba intentando hacer una, vamos a llamarle así, una simbiosis, ¿no? Que una fuera el brazo activista y por otro lado fuese lanzada la economía basada en recursos. Después hubo una ruptura entre ellos. Yo ayer te comentaba que para mí es una cuestión de egos puros. Atención a toda la gente que está mirando esto. La perspectiva que yo tengo del ego es muy diferente a la perspectiva que una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de noción de lo que representa el ego es. Para mí el ego es casi absolutamente todo y todos tenemos ego. Menos los budas. Menos los budas. Entonces es completamente normal que en gente con un intelecto determinado como el señor Fresco o Peter Joseph haya estas rupturas. Ahora, aquí hay algo importante. Fresco quería hacer una película. Hay documentales como con bajo presupuesto, medio patateros, pero una película tal cual, con producción, que pueda llegar a ser atractiva a un público al cual no puedes llegar a través de la razón y la lógica y de forma ordinaria, se necesitan estas bases, se necesita llegar a través del medio audiovisual. Creo que eso lo menciona Fresco, pero me parece que jamás se realizó esa película, o no tengo idea. ¿Tú sabes al respecto de eso? Sí, o sea, todo lo que se ha hecho hasta ahora son intentos de llegar al objetivo, que es la película, que llegue a las personas para que se pueda poner en marcha el prototipo Uh-huh. de la primera ciudad experimental y que todas las naciones se puedan unir en pos de una iniciativa común que sería el ego máximo funcional. En este caso, como tú mencionabas, tenemos el ego, pero apunta hacia muchas direcciones. Uh-huh. Si lo enfocamos hacia un lugar que nos beneficie tanto a nosotros como al planeta, Uh-huh. tenemos todo. O sea, podemos hacer cualquier cosa juntos. Estoy de acuerdo con eso, ¿eh? En un primer momento el ego puede ayudarnos a conseguir cosas. Pues podríamos hablar, no de, aquí voy a distanciarme de la perspectiva espiritual, atención, voy a intentar ponerme en los términos de Isaac y es, hay un yo que hace las cosas, ese es el ego.
Ese yo puede hacer las cosas desde una perspectiva cientificista, técnica, a través de prueba, prueba y error, evidencia, y desde ahí movernos, o puedo hacer las cosas a través de los ciento y picos de años del sistema político y la forma de organización que nos han implantado a través de la ganancia personal. Entonces ahí es como algo que ya está ahí, ¿no? Es la propuesta. Entonces en esos términos yo sí apoyo lo que tú mencionas, pero te voy a decir otra cosa. Creo que el proyecto Venus tiene agujeros, igual más adelantito hablamos de eso, lo que yo veo, pero estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Y para eso se necesita unidad. Y tú sabes que al ego no le gusta la unidad, Isaac. Mira lo que pasó entre Fresco y Peter. Y son gente que no conocemos el fondo, ¿no? No conocemos el fondo, pero... Es que cuando dices que el ego no le gusta, estamos hablando como si el ego fuera una conciencia. Eso es. Entonces, pero la conciencia tendría que estar consciente de sí misma y aquí se difiere pues un poco porque las cosas ocurren y después nosotros las observamos. No es al revés. Y yo creo que nosotros las creamos esas cosas a través de la mente. No la mente directamente, sino la mente llevando el cuerpo. Y eso es aquí, voy a dar una definición de ego para que puedas entenderme, pero traté de ponerme en tus términos. El ego es la falsa conciencia que tengo de mí. ¿Entiendes? El falso yo. Y desde pero ese falso yo te funciona para sobrevivir en este momento. Bueno, eso sería supervivencia, sobrevivencia, no vivir. Sí. ¿Sí? Vivir es lo que buscamos todos. Eso es. ¿Verdad? Y para eso se necesita unidad. No sobrevivir, sino vivir. Y estoy de acuerdo en eso estoy de acuerdo. No sé si llegaste a escuchar a Fresco hablando sobre el ego o no, porque esa es la parte un poco de la animalidad dentro del sujeto, el instinto de lo que se conoce como un instinto de sobrevivencia, que va a la par con la conciencia. Pero bueno, no voy a meterme en más líos, en más abstracción. Okay. Sí, porque si no se hace más complejo el video y hay que intentar poco a poco ir lanzando los hilos conversacionales, ¿ok? Hay una parte, a ver qué te parece esto, donde se traba, creo que todos tuvieron y tienen conflicto ahí. ¿Cómo tú haces entender a alguien con unos valores artificiales? Cuando me refiero a valores artificiales son valores como el egoísmo, el orgullo, el deseo, la apatía, la vergüenza, la culpa. Que el proyecto Venus es mucho mejor que el sistema imperante. ¿Cómo le haces entender a alguien? Ya sabemos lo que mencionaba Fresco, pero te lanzo la pregunta para que tú me des tu opinión. Te lo demuestras a las personas en sus términos. Eso es empatando con su sistema de valores y entrando desde ahí. Sí, exacto. Ok. Esa es la propuesta, pero ¿estás de acuerdo que no todos tienen esa capacidad de hacer eso? Ajá, sí, pues sí, exacto. No, todas las personas no pueden hacerlo. Tendrían que primero estar expuestas al proyecto y después ya que están expuestas al proyecto y en alguna forma ya puedan comunicarlo entonces ya podrían ponerse en los términos de las demás personas para poder intentar hacer crecer esa chispa en ellos, ¿no? Ok. Mira, aquí tenemos algo, ¿no? Ahí vamos a los hechos. Es decir, la gente no puede aceptar una propuesta, un proyecto diferente a menos que cambie, transforme o derribe su sistema de valores actual. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, transforme. ¿Te gusta la palabra transformar más que destruir? Yo lo sé. Sí. Ok, entonces, ¿cómo logras que esa persona transforme su sistema de valores? ¿Implementando de forma directa el proyecto Venus? No puedes de la noche a la mañana crear una ciudad, porque si haces esto con nuestro sistema de valores actual, lógicamente sería un desastre, sería un caos.
Todo esto es una charla hipotética, ¿eh? No sabemos lo que pase. Ni yo pienso que tengo la respuesta. Bueno, no sé, Isaac lo que piense, pero... Sí, tienes razón. Ujú. Creo que no puse mi disclaimer. O Sí, sea, yo pienso cosas y pues es lo que mi entorno me pide, me permite pensar. No, no es que lo tomen así, no me crean a mí nada más. Yo digo lo que pienso. bueno, ok, antes de pasar a esa parte del entorno, y yo sé que tú eres partidario completamente de esta visión, de que tú solamente puedes pensar a través del entorno. En cierta forma la comparto. Eh, ese es un paradigma, el de Fresco. Es decir, yo trato de empatar entendiéndose como ponerme literalmente como se hace en la antropología o la sociología cuando es un estudio de campo, en los pies de la persona o del contexto de entorno que quiero estudiar, y a través de eso entiendo su sistema de valores y puedo entrar a través del lenguaje, de mi lenguaje verbal, no verbal, de todo el sistema de valores que está ahí, ¿ok? Otra propuesta es apelar, yo te lo dije ayer, apelar a otros valores que la gente considera importantes. Y la mayoría de la gente tiene un valor que considera fundamental, la mayoría, no hablo de hombres de ciencia, es la fe. Y yo ayer te dije que esa es una de mis propuestas, debes entrar a través de eso, Ajá. ¿ok? No, pues, me parece perfecto, sí. Ok. Y aquí... Porque es lo que hasta ahora. Uh-huh. Entonces tienes que hacer eso, no puedes hacer otra cosa. Sí, no, te escucho. Ajá, exacto. Y poco a poco pues evolucionar, transformar con el tiempo. Y pues la verdad siempre sale a la luz. O sea, puede que algunas cosas nos toque desaprenderlas, pero no tiene por qué ser doloroso, sino que Ajá. cambias una parte por otra. Cambias un carruaje por un automóvil. Fíjate qué importante es, porque lo que para ahora, lo que en este instante para nosotros es verdad, mañana ya no lo, tal vez mañana ya no lo es. Exacto, exacto. Por eso aquí voy a partir de algo. La verdad en estos términos yo podría considerarla subjetiva. Fresco tiene una visión hacia adelante. ¿Ok? Ahora yo le podría decir a Fresco que eso no existe, porque no existe nada como no existe tal cosa como el futuro. Entonces, no significa que yo niegue su propuesta, significa que lo podría considerar un visionario. ¿Sí? Sí, correcto. Ok, él piensa que lo que él expresó en la economía basada en recursos, con lo cual estoy de acuerdo, forma parte de un mecanismo que se puede implementar a nivel civilizatorio mejor que el que tenemos. No significa que sea lo último, significa que va a tener que ser el proyecto Venus flexible, y él lo habla, ¿no? Constantemente debe haber una renovación, y él es donde habla de la técnica y de la tecnología y la capacidad que tienen las computadoras de hacer sumatorias o una capacidad logarítmica importantísima para poder recopilar datos e información de los entornos y modificar esos entornos de acuerdo a esos datos. Y para poder leer esos datos se necesita un sujeto que lea esos datos, creo yo, no lo sé. Se necesita los sensores. No somos más que eso. O sea, entre más sensores, más parámetros en cuenta, más parámetros tomados en cuenta. ¿Puedes explicar el concepto ¿puedes explicar el concepto de sensor para los que nos están oyendo, porfa, Isaac? Un sensor sería algo que detecta un parámetro, por así decirlo. Dame un ejemplo de eso. Por ejemplo, cuando podemos llamarlo como un tropismo en la naturaleza, cuando las plantas apuntan hacia el sol, ¿sí? Es porque tienen por así decirlo, sensores que reaccionan ante este estímulo. Okay. Entonces un sensor sería algo que reacciona ante un estímulo. ¿Y es a la vez un mecanismo o es el desarrollo de un mecanismo particular que permite su sobrevivencia? Que siempre está en constante cambio.
Ok. Entonces se tiene que estudiar eso en el entorno para obtener datos de ese entorno y desde ahí hacer modificaciones o llegar a nuevas conjeturas, por ejemplo. Porque mira, lo teórico es sencillo. Ya cuando vamos a la parte práctica, por eso los ejemplos creo que nos ayudan. Yo te voy a sacar tres áreas importantes, por ejemplo, que toda la civilización quiere para intentar aterrizar esto de los sensores que me mencionas porque me parece fundamental. Toda civilización necesita agua limpia, aire limpio, tierra arable o que se pueda cultivar y a lo mejor educación. Agua limpia, aire limpio, tierra arable y educación. Entonces, podemos implementar, por ejemplo, sensores en el agua, ¿no? Por ejemplo, en tal población, porque aquí estamos hablando de que ya no existirían nada como naciones, países, patrias, territorios, nada. Sería una comunidad global integrada. Y esa es la propuesta de declarar la Tierra Patrimonio Universal, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí, la cuestión es automatizar. Automatizar. Lo que ahora consideramos que es tedioso. O que, ¿para qué? Para que poder hacer otras cosas, poder hacer lo que ahora consideramos benéfico para nosotros. Entonces, por ejemplo, si en una parte hace falta agua, el sensor se activa, manda un pulso y a través de eso se elaboran ciertos logaritmos para la cantidad de, no sé, de agua que se precisa en tal lado y envía, por ejemplo, eso. Sí, 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 por eso es que el proyecto Venus, la primera propuesta es hacer un conteo de los recursos existentes en el planeta. La capacidad de carga, ¿no? Sí, para tener la capacidad de carga del planeta y basarnos en eso, y no basarnos en especulaciones. Eso es importante, es mucho, muy importante. Entonces aquí ya literalmente estamos utilizando la mente para lo que sirve, para impulsar la vida, no para ir en contra de ello. Entonces fíjate, esas son las propuestas válidas que nadie se ha contemplado. Y aquí el primer choque es el choque de la cultura. La cultura ya le he enseñado a la gente, tú ya lo sabes, hermano, no lo estoy reafirmando para la gente que está escuchando esto, que es normal que haya fronteras, que es normal que haya banderas, lenguajes, razas, etnias, toda esa mierda que sirve para separar a la humanidad. Eso forma parte de lo que yo considero un ego que busca identificarse con una raza, cultura, religión, sistema de creencias y demás. Por eso yo te hablaba de algo, mira. La espiritualidad real, y aquí es algo que es mi propuesta, mucha gente no la va a entender, pero no me interesa. La espiritualidad real pretende entender que somos finalmente seres humanos. Tenemos un espíritu. Y ese espíritu engendra, vamos a llamarle esa humanidad. Y esa humanidad no polariza, no divide, no separa, integra. No hablo de religiosidad institucionalizada, hablo de lo que en esencia somos. Y aquí en mis términos yo no me creo el cuento de que nada más seamos sangre, huesos, carne y un cerebro. Yo no me creo ese cuento. Hay gente que se lo puede creer, cada quien. Y aquí estoy haciendo una afirmación. Creo que aquí puedo decir una frase que decía Jack. Sí. Que estamos conectados, tenemos el culo conectados al sol, aunque no lo veamos. Mira. O sea, no podemos estar separados de nada. Y yo creo que no, somos seres estamos interconectados. De hecho, la idea del yo es una idea implantada la idea de yo es una idea implantada. Es decir, fíjate, la idea de que yo tengo una individualidad es falso, porque yo existo a través de ti en este instante. Estoy conectado. Soy un subproducto de una interacción social contigo. Ahora vamos a hacer esto un poco más global. Toda la gente cree que va por ahí libre y que está tomando decisiones, que tiene un libre albedrío. Ok, en los términos en los que estamos hablando aquí, esa decisión está sujetada a un entorno y a una interacción con otros individuos y sujetos con sistemas de valores, pues ya pueden ser diferentes, pero por lo regular son similares, porque la sociedad tiene mecanismos para adoctrinar e implantar sistemas de valores determinados que refuercen la estructura, ¿sí? Sí, no tienen otra forma de hacerlo. Eso es. No ni nada de eso, simplemente no tiene otra forma de hacerlo. Ok. Tenemos que mostrárselo. Okay. Puede ser de otra forma. Ajá.
yo te voy a hacer una pregunta a ti. Tú dices que eres el resultado de tu entorno. Si yo te mando a un templo a meditar un año, estar en silencio, y tú ¿regresas igual? Yo creo que no, porque tal vez, como no voy a estar expuesto a ningún entorno adicional o que yo considere relevante como para absorberlo, voy a agarrar el entorno que ya tenía en mi mente, o sea, mis pensamientos, todo lo que he experimentado, hacer conclusiones con esos pensamientos que tengo ahí, y me lo paso meditando, pues llegaré a otros, no los mismos que con los que llegué a ese lugar. Que de hecho meditar es dejar todo eso en casa, ¿eh? Ah, exacto. Sí, es que hay la meditación, no es normal, no tienes que saberlo. Hay dos acepciones para meditación. Una acepción es, voy a meditar un problema, es una acepción filosófica. Meditación en los términos que te hablo es dejar la mente a un lado. Y cuando dejas la mente, dejas toda tu vida. Entonces, cuando regresas a tu entorno, ya no tienes los valores que tenías. Eres tabula rasa. Pero se requiere práctica y cojones. Y ahí, tabula rasa, puedes contaminar a los demás. Porque ahí para mí ya comienzas a intentar ser un individuo. Bueno, está bien, tal vez sea bueno, sea benéfico para nuestra supervivencia, pero si todas las personas lo harían, pues yo creo que morirían, ¿no? Porque dependemos de todas las conexiones de la tierra que se está cultivando, no son decisiones, pero de lo que se está viendo. Aquí el truco es, no necesitas irte a un templo, puedes hacerlo en tu casa, dejando a un lado toda la mente durante un tiempo. Fíjate, no tienes que estar de acuerdo conmigo, simplemente es una propuesta que yo pongo para la cuestión de los valores, porque tarde o temprano va a haber un líder político que se va a negar a aceptar esto, va a haber una corporación con gente que tiene mucha plata invertida y muchos intereses que se va a oponer a esto. Si le hacemos ver a esa gente que inclusive ellos estarían mejor de lo que están, cambiaría. Exacto. Y el proyecto Venus dice que el momento exacto para comunicar estas ideas es en el colapso que se avecina, colapso económico. Porque no fue ahí en el pasado cuando el comunismo y todos los demás sistemas que trataron de implementarse florecieron. Entonces, Jack lo dice que en ese momento es cuando se va a poder llegar a más personas, porque todas las personas van a estar hartas o no ya saben que no funciona lo que están haciendo. Les van a buscar otra opción. Y para ello, por eso yo lo veo así, tenemos que estar preparados para ese momento, para ese entonces, que haya suficientes personas que no mueran en el colapso. Bueno, ese paradigma transicional, ¿cómo hacemos la transición? Es importante. Yo creo que, me parece que se hablaba de 3 fases del proyecto Venus, no las conozco, pero creo que lo más importante es que realmente exista el interés de transformar esto. No hay otro interés. Pero si yo sigo aferrándome, porque mi entorno no me lo permite, aquí empato contigo, a una forma de pensar antigua, basada en un sistema político que intenta organizar la sociedad a través de leyes, entonces estoy con la misma mordaza mental. Ahora, yo amordazado no puedo ver más allá, porque mi entorno no me lo permite, pero cuando llegas a este tipo de videos y te permites, dices, vamos a escuchar a estos tíos a ver de qué van, entonces tal vez ya estás en una posición más positiva para aprender. Exacto, sí. Ok. Bueno, creo que Te escucho, sí. Sembrando semillas en el infierno. Sembrando semillas, sí. Mira, yo he hablado con el señor Ona muchas veces de este tema y se necesita cierta conciencia zen, cierta disciplina mental para no imponer. Cuando tú miras las entrevistas de Fresco, a él lo notas muchas veces muy álgido, porque ya no sabe cómo hacer que la gente entienda. Esta forma directa, ruda, contundente que él tiene, viene bien en un momento, pero después tienes que dejar eso a un lado, porque a través de la imposición, bueno, que no es una imposición dictatorial, sino a través de la lógica y la razón, tampoco llegas. Él lo dijo, a través de la razón la gente no cambia.
Y lo Ajá, notas, exacto. lo notas ya desesperado un poco de que pues, realmente no le hacen el caso que le deberían hacer. Pero aquí es donde entramos nosotros, como un principio, pues vamos a llamarle activo, el difu- Pues, sí, bueno, pues nosotros proyectamos, pues no sabemos exactamente qué es lo sí, que piensa, o sea, no somos ellos, no somos las personas, las no, demás personas. es una lectura, ¿no? Es una interpretación, porque es lo único que podemos hacer, como con el lenguaje, interpretar. Ajá, exacto. Ujú. Tiene sobre Jack, y tal vez te sirve a ti para apoyar el proyecto, para decir, no, pues yo sí sé cómo hacerlo, y así ya usas tu ego funcional, o sea, ya lo usas hacia una causa. Vale, sí, lo direccionas de forma diferente, ¿no? Ajá, exacto. Ahora, finalmente yo te lo digo aquí de una vez porque no te quiero engañar. Mi idea es la disolución de ese ego. Habría que ver si sigue existiendo algo después de que ya no haya un ego. Isaac, ¿qué opinas? Pues yo creo que no existiría nada. Por, sabes que en los términos en los que ahorita ya te estoy hablando es que ego, cuerpo y mente para mí son lo mismo. ¿Sí? Eh, Para mí, te digo, ego, cuerpo y no tienes que apoyar mi emoción, pero yo te lo digo en los términos en los que para mí es el ego. Ego, mente y cuerpo es lo mismo. Entonces la idea es, si disuelves el ego, disuelves el cuerpo y la mente, entonces se extingue todo. Pero ¿qué crees? Pues esto no es tan, para mí no es tan real como creemos. Estamos jugando un jueguito, como en unas figuritas, en una tabla. Pero, como no tengo nada mejor que hacer, pues apoyo el proyecto Venus momentáneamente en lo que se acaba el espectáculo. Muy bien, muy bien. ¿Está bien o no? Sí, pues Ajá. estás usando tu ego porque prefieres una cosa que otra, ¿no? Mientras hay un yo hacedor, un yo hablando con Isaac, hay un ego. Por Muy supuesto. bien. Por supuesto. ¿Quieres ahondar en un tema en específico? Creo que el del entorno. Mira, ayer te lancé un paradigma. El paradigma es: yo no puedo saber nada que no haya en el entorno o aprendido a través del entorno. Y yo te dije, esa es una visión. Y otra visión es que ya todo está dentro de ti. ¿Recuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Ok. ¿Qué opinas de eso? Pues yo no lo puedo probar, pero elijo creer que no, porque lo otro no lo puedo hacer. Tal vez no estés expuesto a ese entorno al que tú crees esa otra realidad. Yo creo que ambas son válidas, pero ambas necesitan cierta comprensión. Por ejemplo, yo no puedo construir un microscopio si no tengo antes pues, cierto acervo cultural o cierto acervo científico. ¿Sí? Sí, correcto. Ok. Pero yo no puedo empezar a buscar, por ejemplo, no puedo empatar esos elementos para crear un microscopio si antes no conecto conmigo internamente. ¿Qué significa conectar conmigo internamente? Significa que no haya lo que hablabas ayer, aleatoriedad, ¿me dijiste? ¿Un concepto? No recuerdo muy bien de, aleatoriedad. de evitar que haya varianzas en las emociones de la gente, ¿te acuerdas? Un concepto, Oscilaciones. oscilaciones. Ajá, ¿Puedes explicarnos esto, porfa? Me pareció muy interesante. las oscilaciones, lo que el proyecto quiere hacer es evitar las oscilaciones en nuestra sociedad, donde las emociones, bueno, yo lo entiendo así, yo no sé, No, te está digo, bien, no, tú en tu lectura, no importa. eh, las emociones son muy bruscas porque enfocamos nuestra percepción Uh-huh, hacia algo, hacia la escasez. uh-huh, Entonces, cuando algo es escaso, esto yo lo relaciono con un video que vi sobre el comportamiento de los primates, donde son muy agresivos, donde tienen muy pocos recursos, son muy agresivos, y al mismo tiempo pueden ser muy compasivos, por así decirlo, más cooperativos, más unidos, como tú lo dices, sí. en un entorno muy abundante. Yo pienso que con lo que tú me dices de la meditación, Uh-huh, es abundante, pero es artificial. uh-huh. Eh, en cuanto sales de la meditación, pues ves el entorno que es escaso.
Ujú. perspectiva y sepas cómo hacer esa escasez más, más abundante. Ujú. Pero si nos apegamos a la realidad, pues lo único que crea abundancia es la tecnología. Ok. Entonces, así es como yo lo veo. Ujú. En abundancia hay menos oscilaciones. Ujú. No sé si lo expliqué No correcto. lo explicas, creo que es grosso ese concepto de evitar las oscilaciones, es decir, literalmente evitar los Albert Fish dentro de las sociedades, los Jeffrey Dahmer, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok, porque esa gente puede llegar, no es la gente, sino que el entorno. Bueno, ya sabemos que hay un Ahora, paradigma, el paradigma, ¿no? Si el comportamiento es naturaleza, genética y biología, o crianza y entorno. No importa, aquí hay que ver cuáles son los hechos que tenemos. Y desde los hechos que tenemos, movernos. ajá, exacto. Ok, Y es lo que hacemos. Estamos perfectamente eh, acomodados a nuestro entorno. sí, mira, aquí viene otro punto. Porque tú me hablaste de algo, la percepción que tengo del entorno. Yo puedo estar aquí con una taza de café y estoy de putísima madre. Y tú puedes estar aquí con una taza de café y dices, puta, tío, me hace falta un queso, un jamón serrano, tengo escasez. Y yo con mi café me siento en completud. Es lo mismo. Sí, ese es lo que Eso creo que significa que estamos en un formato perceptual, estamos percibiendo. Y si estamos percibiendo, significa que lo que para mí es de una forma, para ti es de otra forma. ¿Qué determina esa percepción, Isaac? Para ti, el entorno, dices. sí, sí, para mí sí. Para mí es el individuo el que determina esa percepción, el nivel de conciencia y el estado de conciencia de ese individuo. Ahora, no significa que me voy a ir a Venezuela y voy a estar de putísima madre. No, significa que si voy a Venezuela voy a tener otras herramientas para lidiar con lo que está sucediendo ahí a nivel material. Nada más. No significa que me voy a vanagloriar en lo que esté pasando, ¿me entiendes? Pero si yo cultivo la percepción, voy a tener más capacidad de estar en entornos hostiles sin tanta demencia. Y eso es por eso que te dije, te hablé sobre el concepto que me refieres. Me parece interesante. Pero hay, Modifica tu entorno mental para modificar tu entorno material. bueno, yo creo que Así lo veo yo. sí, no, para mí la mente es la que, mira, la propuesta finalmente de Fresco, ¿de dónde viene? De su mente. De su mente. Entonces, ese es el punto. Para que no haya estas oscilaciones es necesario que la gente no solamente se cultive a través de la razón y el intelecto, que es algo que nos hace falta. La gente no sabe razonar. No sabemos razonar. Yo mismo soy un ejemplo de que no sé razonar. Te digo por qué. Porque no me puedo poner en tus términos. Porque tengo otra educación en otros niveles. Superiores e inferiores, no lo sé. No es interesante. El punto es llegar a acuerdos y ver qué se puede agregar, porque si el proyecto Venus no ha llegado a donde debe llegar, independientemente de que el entorno no sea el más propicio y los medios, hay algo que está faltando. ¿Ok? Y eso es lo que yo opino. Pues es lo que estamos haciendo ahora. Eso es. Esa es la intención. Esa es la intención, hermano. Esa es la intención. Esa es la intención. Uh-huh. Muy bien, pues me pareció perfecto. Me pareció, bueno, no, la palabra perfecto no. Ajá. Me pareció emergente esta forma de comunicarnos entre nosotros. La cultura emergente, ¿no? Eso es padre. Eso es lo que estamos intentando aquí crear cultura. Mira, llevamos casi 40 minutos. ¿Quieres que lo podemos parar aquí? Posteriormente, si quieres, hacemos otra entrega. ¿Te parece bien? ¿O quieres hacer algo, un resumen final, síntesis o un colofón para este vídeo? Pues si, por ejemplo, me voy a, no sé, necesito ver el público al que va dirigido. Perfecto. Si por ejemplo fuera la cultura popular, diría, esto es lo que estamos haciendo nosotros, ahora, ¿qué harás tú? Y si es para, Entiendo. estoy como retando su ego, Entiendo. como retando su ego para que el juego se mueva. Entiendo. Ajá. O por Entiendo. ejemplo, si es una persona más, no sé, Más mental. más mental, todo está allí, solamente falta
entorno, tenemos la tecnología, Sí. tenemos los recursos, Pues, o sea, está todo allí. Solo hay que hacer algo. bueno, me parece esa forma de cerrar el vídeo extraordinario. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias por esta entrega y déjenos acá abajo sus comentarios, críticas. Si no entendieron nada también, toda la gente que sea de 6G del proyecto Venus que quiera venir aquí a dar una crítica que pueda ser constructiva o desconstructiva son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hermano. Bien, Hasta luego. Cuídate mucho. cuídate.